La historia del tarot es un viaje fascinante que mezcla arte, misterio, simbolismo, evolución cultural y la eterna búsqueda humana de respuestas. Es una historia que no avanza en línea recta, sino como un río que se bifurca en múltiples corrientes hasta llegar a lo que hoy conocemos como tarot esotérico. Prepárate, porque esta narración te va a llevar desde los palacios medievales hasta los templos del ocultismo moderno, pasando por procesos de transformación donde cada época dejó su huella en las cartas. El origen del tarot no nació como herramienta esotérica, aunque muchos quieran imaginarlo así. Apareció primero como un juego de cartas en Europa durante el siglo XV, sobre todo en Italia. No era aún un sistema de adivinación, sino un entretenimiento aristocrático llamado tarocchi. Las primeras barajas eran verdaderas obras de arte, pintadas a mano para familias nobles como los Visconti o los Sforza. Cada figura, cada traje y cada símbolo estaba cargado de belleza. Pero en aquel entonces nadie los interpretaba espiritualmente. Eran símbolos del poder, la virtud, la vida humana y el orden medieval. Sin embargo, sin que nadie lo supiera aún, esas imágenes estaban destinadas a transformarse en una herramienta sagrada. Los artistas del Renacimiento incluían elementos mitológicos, arquetípicos y alegóricos sin proponérselo. Y esos mismos elementos serían, siglos después, las semillas del tarot espiritual. Durante el siglo XVI, el tarot se extendió por Europa como un juego de cartas refinado. Pero mientras más se popularizaba, más se impregnaba de simbolismos nuevos, astrología renacentista, iconografía religiosa, filosofía clásica y moralidad cristiana. Las barajas empezaban a mostrar un componente cada vez más profundo. Nadie lo sabía en ese momento, pero los arcanos mayores ya estaban formándose como un mapa espiritual en silencio. La verdadera transformación comenzó en el siglo XVIII, cuando los ocultistas franceses descubrieron el tarot y lo reinterpretaron completamente. Aquí ocurre el giro, que cambiaría su destino para siempre. Antoine Comte de Gebelin, un escritor y mason, afirmó que el tarot era una herencia secreta del antiguo Egipto, transmitida a lo largo del tiempo disfrazada de juego. Aunque históricamente esto no era cierto, su teoría tuvo un impacto enorme. De repente, el tarot ya no era un mazo de cartas, era un libro simbólico, un códice místico lleno de enseñanzas ocultas. A partir de ahí, el tarot se tomó en serio como herramienta esotérica. Jean-Baptiste Ariet, conocido como Eteilla, fue el primer tarotista profesional de la historia moderna. Él creó la primera baraja especialmente diseñada para la adivinación, asignando significados a cada carta, vinculando numerología, astrología y elementos mágicos. Eteilla transformó la lectura del tarot en un método estructurado. Durante el siglo XIX y principios del XX, el tarot entró en una época dorada gracias a la Orden Hermética de la Golden Dawn, una de las organizaciones esotéricas más importantes de la historia. Aquí confluyeron magos, artistas, astrólogos y simbólogos. Fue en este periodo cuando el tarot se consolidó como un sistema simbólico universal que integraba astrología, cábala, alquimia, magia ceremonial, psicología arquetípica, misticismo cristiano, filosofía hermética. En este ambiente nació la baraja más influyente del mundo, el tarot Rider-Waite-Smith, publicado en 1909. Arthur Edward Waite escribió el sistema y Pamela Colman Smith lo ilustró.
Sus imágenes sencillas, expresivas y cargadas de simbolismo hicieron del tarot una herramienta accesible para todos. Pamela transformó el tarot para siempre, por primera vez. Incluso los arcanos menores tenían escenas completas fáciles de interpretar. Mientras tanto, otro gran ocultista, Aleister Crowley, creaba su propio tarot, el tarot Thoth, un mazo más complejo, más filosófico y profundamente cargado de magia ceremonial. Su ilustradora, Lady Frida Harris, dio forma a un estilo artístico vibrante que aún hoy impresiona. A mediados y finales del siglo XX, el tarot dejó de ser secreto y entró a la cultura popular. La psicología moderna, especialmente Carl Jung, lo reconoció como un sistema de arquetipos universales que revelan el inconsciente humano. La nueva era lo integró a terapias energéticas, lecturas espirituales, procesos creativos y sanación emocional. Las barajas comenzaron a multiplicarse, cada una adaptada a símbolos culturales distintos, celtas, egipcios, japoneses, wiccanos, chamánicos, angélicos, cósmicos, intuitivos. Finalmente, el tarot entró al siglo XXI completamente transformado. Ya no es una herramienta oscura ni reservada para ocultistas. Hoy es un mapa psicológico, una guía espiritual, un espejo emocional, una herramienta creativa y un sistema simbólico que ayuda a las personas a comprender su vida, tomar decisiones y explorar sus sombras internas. Las barajas digitales, las apps, las lecturas online y la accesibilidad global han multiplicado su alcance. Y sin embargo, en esencia, sigue siendo lo mismo que siempre fue, en un conjunto de imágenes que hablan directamente al alma, un puente entre el consciente y el inconsciente, un lenguaje universal donde cada arcano es un personaje, una fuerza y una lección. El tarot no nos dice lo que va a ocurrir, nos revela lo que está listo para ser visto. No dicta destinos, muestra caminos, no reemplaza al libre albedrío, lo despierta. Y su historia continúa, porque mientras haya seres humanos buscando respuestas, buscando sentido, buscando transformación interior, el tarot seguirá evolucionando, como un espejo antiguo que sabe renovarse, como un libro sin palabras que cambia de lector a lector, como un mapa espiritual hecho para aquellos que tienen el valor de mirar hacia adentro. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen realmente las cartas del tarot? Mucha gente piensa que son una herramienta de adivinación milenaria, con orígenes en el antiguo Egipto o incluso en la mística Atlántida. Pero, ¿y si te dijera que la historia real es mucho más fascinante y a la vez más terrenal? Hoy vamos a desentrañar los verdaderos orígenes del tarot, un viaje que nos llevará desde los salones de la nobleza italiana hasta los círculos esotéricos de Francia. Todo comienza en el siglo XV, en la Italia del Renacimiento. En esa época, las familias nobles como los Visconti Sforza en Milán encargaban a artistas la creación de lujosas barajas de cartas pintadas a mano. Pero aquí está el primer dato sorprendente. Estas cartas no se usaban para adivinar el futuro, eran para jugar un juego de bazas llamado tarocchi, algo parecido al bridge actual. La baraja constaba de 4 palos, como las cartas modernas, pero con una edición especial en 22 cartas de triunfo, bellamente ilustradas con figuras alegóricas. Estas cartas, que hoy conocemos como los arcanos mayores, representaban personajes como el emperador, la papisa, la rueda de la fortuna
y la muerte. Eran parte del juego, las cartas más valiosas para ganar la partida. Así que, en sus inicios, el tarot era un entretenimiento de la alta sociedad, un símbolo de estatus y arte, no un oráculo. Entonces, ¿cómo pasaron de ser un juego de cartas a una herramienta para la introspección y la adivinación? Para eso, tenemos que saltar en el tiempo y viajar a la Francia del siglo XVIII. Aquí es donde la historia da un giro místico. En 1781, un erudito y masón francés llamado Antoine Court de Gevelin publicó un ensayo en el que afirmaba haber descubierto el verdadero origen del tarot, según él. Las cartas eran en realidad los restos de un antiguo libro sagrado egipcio, el libro de Thoth, que contenía la sabiduría perdida de los faraones. Él creía que los símbolos de los arcanos eran jeroglíficos que contaban la historia de la creación y la espiritualidad. Aunque hoy sabemos que su teoría no tenía base histórica, su idea fue increíblemente influyente y capturó la imaginación de la gente. Por primera vez, el tarot comenzó a verse como algo más que un simple juego. Poco después, otro francés llamado Jean-Baptiste Alliot, más conocido como Éteilla, llevó esta idea un paso más allá. Éteilla fue el primer ocultista profesional documentado en usar las cartas del tarot específicamente para la adivinación. Publicó sus propios métodos de lectura y diseñó su propia baraja, la primera creada exclusivamente con fines esotéricos. Él popularizó la idea de que cada carta tenía un significado predictivo y que, al distribuirlas de cierta manera, se podía revelar el pasado, el presente y el futuro. Fue Éteilla quien realmente sentó las bases de la cartomancia moderna con el tarot. Durante el siglo XIX, el interés por el ocultismo explotó en Europa. Sociedades secretas como la Orden Hermética de la Aurora Dorada adoptaron el tarot como una de sus principales herramientas de enseñanza. Miembros influyentes como Arthur Edward Waite y la artista Pamela Colman Smith colaboraron para crear la que es probablemente la baraja de tarot más famosa del mundo, la baraja Rider-Waite-Smith, publicada en 1909. La gran innovación de esta baraja fue que, por primera vez, no solo los arcanos mayores tenían escenas ilustradas, sino también todas las cartas de los palos menores. Esto hizo que la baraja fuera mucho más accesible e intuitiva para los principiantes, permitiendo que cualquiera pudiera interpretar las historias visuales de cada carta. Y así llegamos al día de hoy. El tarot ha evolucionado de un juego de nobles a una herramienta de autoconocimiento, meditación y guía personal, utilizada por millones de personas en todo el mundo. Su historia nos muestra cómo un objeto puede transformarse y cargarse de nuevos significados a lo largo del tiempo, adaptándose a las necesidades culturales y espirituales de cada época. No es un antiguo libro egipcio, pero su viaje a través de la historia lo ha convertido en un fascinante espejo del alma humana.